Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él el que obre, el que hable, el que ministre en este tiempo que estamos preparando para recibir su palabra. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos venir a tu presencia, Señor. Por permitirnos alabarte, Señor. Glorificar tu nombre y sentirte, Señor. Por medio de esas alabanzas sentimos tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por dejar sentir tu presencia, Señor. Porque tú eres bueno, Padre, porque necesitamos tu presencia, Señor. En este mundo lleno de un caos, Señor. Necesitamos ese tiempo contigo, Padre. Necesitamos sentir tu amor, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por ser bueno. Por no mirarnos, Señor, con los ojos como nosotros nos vemos, sino nos mira, Señor, con ese amor, con esos ojos espirituales, Padre, puedes ver belleza en nosotros, Señor. Perdón, Señor, gracias, amado Dios, por eso. Padre Celestial, sé tú ministrando en esta hora, Señor. Sé tú trayendo la palabra. Te pido perdón, Señor mío, si en algo yo te he fallado. Señor, si en algo yo no soy digna, Padre, pero te pido perdón, que me ayudes, que me limpies, para que puedas usarme, Señor. Santifique mi cuerpo para que puedas usarme, Señor. Mi voz, mi mente, Señor, mi corazón, para traer esos testimonios, esa palabra que tú quieres traer a tus hijos el día de hoy, que vienen, Señor, con anhelo de escuchar tu palabra, Señor. No voz de hombre, Señor, sino a ti, Padre Celestial, tu palabra, tu mensaje, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Te pido que ates al devorador que quiera venir a estorbar en esta hora, Señor. Padre, te pedimos también por aquellos que están enfermos, Señor amado, que seas tú con ellos en esta hora, Padre Celestial, que te necesitan, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, se pueden sentar. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos aquí ya listos para traer palabra de Dios, mensaje que el Señor nos ha dado, porque primero nos ministra a los que nos preparamos, a los que estamos leyendo, y nos redarguye el corazón y nos hace entender para nosotros luego poder venir y pararnos aquí, poder exponer esa palabra. Estoy un poquito mal de la garganta, así que me tienen un poquito de paciencia, pero con la ayuda de Dios vamos a hacer esta palabra llegar. El día de hoy traemos el capítulo número 7. Y de verdad que estas enseñanzas que este libro nos trae, de verdad que son tan buenas, aprendemos mucho. Yo de verdad la semana pasada con la exposición que la hermana dio, de verdad explicado, pero muy bien, entendí muchas cosas que el Señor hablaba a través de ella. Y una de las cosas, resumiendo un poquitito nada más de lo que se habló la semana pasada, para los que no estuvieron, nos hablaba la hermana de que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra hijo, pero esa palabra dice que proviene de dos palabras griegas. Dice que es teknon y huios. Y dice que la palabra teknon, que se refiere a hijo, se refiere al hijo que uno determina que es su hijo por nacimiento. Porque yo tuve a ese bebé, es mi hijo. Eso refleja la palabra teknon. Pero la palabra huios, que también se refiere a hijos, está hablando de que es un hijo porque nos parecemos a Cristo. Entonces nos hablaba y esa palabra nos hacía entender que nosotros queremos ser esos hijos que nos parecemos al Padre.
que queremos ser cada día como Él y que cuesta, sí es difícil, porque las cosas que nos pasan allá afuera nos hacen a veces caer, pero lo hermoso es que tenemos un Padre que nos perdona y pues con Él podemos venir con nuestras faltas y pedirle perdón y Él está ahí. Y así nos va llevando día con día, paso a paso, un día a la vez, hacia parecernos a Él, hacia llegar a esa perfección que un día en el nombre de Cristo tendremos. Amén. Y decía que hay 3 tipos de crecimiento, que está el crecimiento físico, el espiritual y el intelectual. Y que el intelectual es el físico, el intelectual y el espiritual, y que el espiritual se consigue únicamente a través de la obediencia. Así que esas son el tipo de cosas que nosotros venimos y aprendemos los días jueves. Y el día de hoy el capítulo habla acerca de el cimiento estable. Y para eso comienza hablando en Isaías capítulo 28, versículo 16. Si no lo tienen, yo se los leo. Y dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Una persona que se apresura es una persona inestable, contrario a lo que la palabra ahí nos acaba de decir. Es una palabra inestable, es una persona inestable, es una persona que no tiene fundamento, que es movida de aquí para allá con cualquier cosa que le acontezca. Una persona que es arrojada, dice, de un lado al otro. Hay un versículo bíblico en lo que nos dice de que nuestra fe no sea exactamente así, no sea como las olas del mar que van y vienen, que cualquier cosa que nos ocurra nos haga tambalear, nos haga dudar de lo que el Señor ya nos ha prometido. Él quiere que nosotros, dice, seamos unas personas estables, que seamos firmes. Una roca es algo estable, algo que tiene firmeza. Y para esto, para desarrollar este tema y que comprendamos un poquito más, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 16, verso 13. Y en este versículo vamos a ver que Jesús había entrado a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos algo. Vamos a leer a ver qué es lo que nos dice ese versículo. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice la palabra de que aquellos discípulos que estaban ahí, que no eran únicamente los 12, había más seguidores del Señor, que estos que estaban ahí se apresuraron y rápidamente respondieron. Levantaron sus manos y no esperaron y respondieron. Y lo que respondieron fue, unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías, o alguno de los profetas decían. Y el Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En ese versículo nos damos cuenta que las personas que se apresuraron solo hablaban y decían de lo que habían oído. No se detuvieron a pensar, a meditar quién creían que era él. Ellos estaban nada más viendo a ese hombre. Y ellos creían que ese era un hombre, simplemente porque ellos respondieron. Unos dicen que eres Elías. Elías era un profeta, pero era un humano. No era el enviado de Dios. Decían: eres Jeremías, Juan el Bautista. Y respondiendo, vean la respuesta de uno de esos discípulos que estaban ahí. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, si nos recordamos, era aquel hombre que generalmente era un hombre impulsivo. Era un hombre que no pensaba mucho, que respondía, actuaba según lo que le llevaba, lo que su corazón en el momento le decía. Era un hombre impulsivo. Era un hombre que no tenía mayor educación. Era un hombre que fácilmente se enojaba. Hemos visto versículos en los que fácilmente se enojaba. Pero también Pedro era un hombre que tenía hambre de las cosas de Dios. Era el que más preguntas hacía. Era el que no se conformaba con lo que oía, con lo que decían los demás, como estos que acabamos de ver, que dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres profeta. Este no se conformaba con lo que oía, simplemente tenía el interés y preguntaba. Acuérdense que fue el que se animó a ir sobre la agua cuando vio al Señor Jesucristo. Entre todos aquellos que estaban en la barca o en la balsa, él fue el que se animó, el que le creyó al Señor, el que preguntó y dijo, Señor, di, si eres el Señor, di y yo voy. Y él se animó, porque él era el que buscaba más. Entonces, mientras los otros observaban, Pedro era el que se animaba, era el que buscaba. No se conformaba con las opiniones de los demás. Pero en esta ocasión no fue impulsivo. En esta ocasión él meditó en lo que el Señor estaba preguntando. ¿Quién creen? ¿Quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién creen que soy yo? Y él respondió eso. Eres el Hijo del Dios viviente. Pero en esta ocasión, como él se detuvo, como él miró a la palabra revelada, porque fue Dios el que le reveló la palabra, eso le dice el Señor Jesucristo, que no fue él, no fue su conocimiento el que le hizo contestar eso, fue Dios a través del Espíritu Santo, le dio esa revelación de la palabra. Pedro entendió que Jesús no era un simple hombre, como los demás creían, aún aunque fuera un profeta, pero un hombre al fin. Pedro entendió que este Jesús era el Hijo de Dios. Y él de igual manera, como los otros también habían presenciado milagros, pero los demás no tuvieron esa revelación porque fueron impulsados por su conocimiento, por lo que ellos creían, no por la palabra revelada. Debido a ese anhelo fue que Pedro recibió la revelación. Él escuchó todo lo que los demás dijeron, pero fue él el que recibió la revelación del Padre. Ahora, vamos a ver lo que le dice el Señor. Entonces el Señor le dijo a Simón Pedro, y yo también te digo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando no solo ponemos el conocimiento nuestro, que está limitado, sino que ponemos la revelación de Dios. Lo que aquí nos está diciendo este versículo es, la iglesia somos nosotros. La iglesia tiene que estar edificada en la palabra revelada. No únicamente en esos versículos que nos aprendemos y ni siquiera los ponemos en práctica. Porque es para eso que la palabra tiene que ser revelada a nosotros. Para que en esos momentos que necesitamos que esa palabra haga rema en nosotros, que esa palabra se convierta en vida, que cobre vida en nosotros. Es allí donde la necesitamos, esta revelación de la palabra, no simplemente aprender los versículos, sino porque creen que el Señor mismo dijo que no valían las oraciones repetitivas, no valían de nada.
porque es la revelación de la palabra la que obra en nosotros. Esa palabra es la que nos sostiene cuando las malas noticias llegan. Esa palabra es la que nos acordamos y la creemos cuando llega el momento que el médico te dio una mala noticia. Y te acuerdas que en Proverbios dice que no tendremos temor de las malas noticias, porque nuestro corazón estará confiado en Dios. Es esa la revelación. Pero el que no la cree, el que no recibe esa revelación, para ellos es una simple palabra. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que estar fundados en esa palabra y creerla, recibirla. Si no, ¿cómo nos vamos a sostener cuando el tiempo de dificultad llega? Yo recuerdo que en una oportunidad, platicando con hermana Marta, dijo ella esto. Dijo, ella ha pasado por muchas cosas de salud. Y dijo ella, yo ya ni me asusto, dijo. Yo sé que Dios me va a sostener, yo sé que en Él confío, así que yo ya ni me preocupo lo que los doctores me digan a mí. Yo estoy confiada. Y dije yo, wow, de eso se trata esta palabra revelada, de eso, de actuar de esa manera, de recibirlo de esa manera, porque entonces no vamos a dejar que nos tumbe. De lo contrario, vamos a ser precisamente como esa ola que va y viene como la ola del mar, que es llevada así. Entonces, el Señor nos da la revelación de su palabra. Cuando entra en nuestros corazones, es cuando esa palabra nos ilumina, nos esclarece las cosas. Y esa es en la que dice que su iglesia estaría fundada. Y Jesús compara la palabra de Dios revelada con una roca. Porque una roca es firme, una roca es estable. Una roca es fuerte. Una roca no la puede usted quebrar fácilmente. Una roca no se mueve fácilmente con una lluvia o algo. No se va a mover fácilmente. Dice también en este libro el autor nos da una enseñanza y nos habla acerca de una casa fundada. Nos enseña acerca de dos casas. Una casa fundada en la arena suelta, y otra fundada en roca. Y dice que la arena suelta, la casa fundada en arena suelta, es así, como aquellos cristianos que tienen bases inestables, bases suaves, bases ligeras, que la palabra la escuchan y cuando salen afuera se les olvida, se la roba el enemigo. Esa es una casa con una roca, unas bases inestables, fundada en una arena suelta. Pero una iglesia, una persona fundada en una roca, va a ser una persona que sobreviva a las tribulaciones. Que vamos a pasar tribulaciones porque el Señor mismo lo dijo. No quería decir que al ser cristianos ya no íbamos a pasar nada. La diferencia que nosotros tenemos a los de afuera que no tengan a Cristo es que nosotros sabemos que Él nos ayuda, que Él nos sostiene, que no estamos solos, que no es con nuestras fuerzas que estamos peleando. Los de afuera pelean con sus propias fuerzas, luchan con sus propias fuerzas, trabajan con sus propias fuerzas. Por eso es que los ven muchas veces trabajando hasta los días domingo, porque ellos luchan por ellos mismos. Nosotros no, nosotros nos damos el día jueves y el día domingo para estar aquí, porque sabemos que aunque no lo trabajemos, el Señor nos sustenta y no nos va a hacer falta. Pero el que no lo entiende, la otra vez mi esposo le decía así a una persona, el Señor lo estaba bendiciendo y bendiciendo, se le podía ver que lo estaba bendiciendo, y le dijo él, deja el domingo y vete a la iglesia. Ay, pero el domingo es cuando más gano, porque es el día en que hago más delivery, de eso se trataba. Es cuando más gano. Él le dijo, si dejas
ese día yo te aseguro que con los demás días vas a reponerlo, te va a dar más trabajo, te van a dar más propina, qué sé yo. Y el Señor hizo no solo el llamado, no le hizo el llamado únicamente con mi esposo, se lo hizo con otras personas también que le hablaron de él. Y no quiso hacer caso. Porque se llenó nada más con lo que estaba recibiendo, con aquellas riquezas que estaba teniendo, con los logros que estaba teniendo materiales. Y al final lo perdió todo. Lo perdió todo. Porque no quiso hacer caso, porque estaba luchando con sus propias fuerzas. Si él hubiera entendido quién es Cristo, si él hubiera comprendido eso, entonces tendría lo material y mucho más que eso, que fuese su salvación. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos fundados en esa roca, que no seamos como esos cristianos que nos movemos con cualquier cosa que nos pase, porque nos pasan, porque creemos que cuando vamos a la iglesia solo vamos a encontrar gente buena, y ojalá si fuera, eso es lo que se supone. Porque para eso estamos aquí, para buscar esa perfección. Pero somos humanos y pasan cosas. Entonces el Señor quiere que esas cosas no nos hagan volver para atrás, sino al contrario, que nos mantengamos firmes en su palabra, creyéndole a Él. El autor daba un ejemplo de su secretaria, que dice que su secretaria le dijo que un pastor le había dado una palabra y le había dicho que ella se iba a casar con el novio que tenía en ese momento. Entonces ella habló con él y le dijo que si él no lo podía casar, y él le dijo que sí, que claro, que era un honor para él casarlos. Y entonces lo citó para que tuvieran la reunión para comenzar a darles las charlas matrimoniales. Cuando llegaron a la charla matrimonial, él se dio cuenta, porque él le preguntó a ella que si ella estaba segura de ese paso que iba a dar, que si él era el joven con el que se iba a casar, que si él era la persona que Dios había puesto para ella. Y ella le afirmó que sí era él. Cuando le preguntó a él, no vio la misma seguridad. Él se quedó callado y luego le dijo que no sentía esa seguridad que ella tenía, que no había sido confirmado para él, que ella era la mujer para él. Entonces en ese momento dice que paró las charlas matrimoniales y le dijo que él no los casaba. Dice que por unas semanas el ambiente fue bien tenso, bien feo en su trabajo, pues porque la muchacha estaba molesta con él. Y pasó el tiempo y luego le dijo ella de que querían volver a hablar con él. Y cuando ya lo llevó, le hizo la misma pregunta al joven y le dijo él que sí, que ahora sí él estaba seguro que ella era su esposa o la mujer que Dios quería para él. Entonces lo que ocurrió es que él sintió la confirmación de Dios. Él no se dejó llevar por la ilusión o por lo que le dijeron, porque recuerde que les habían dicho que ellos iban a ser pareja, que ellos eran la pareja uno del otro para casarse. Él no se dejó llevar por lo que le dijeron. Él esperó la confirmación de Dios. Entonces, cuando esperó la confirmación, entonces pudieron proseguir a lo que continuaba, a poder casarse. Entonces lo que nos trata de decir aquí el autor es que nosotros debemos siempre buscar la confirmación de Dios, respaldarnos en la palabra de Él, buscar de Él, porque si es así, al enemigo le va a costar mucho para que a nosotros nos haga tambalear y nos haga caer y nos haga movernos del camino que Él ya nos ha trazado a nosotros, que Dios nos ha trazado a nosotros. Debemos de esperar en esa palabra revelada,
y así vamos a poder solucionar cualquier conflicto que se presente, en donde sea que se presente. Porque no estamos hablando únicamente en la iglesia, hablamos en el matrimonio, hablamos en el trabajo. La palabra de Dios es la respuesta para nosotros en todo. También nos da otro ejemplo y habla de que cuando él se iba a casar, dice que él le oró a Dios por su esposa. Y cuando se la dio, él sabía que ella era la elegida de Dios para él. Él sabía eso. Los dos estaban seguros que ellos eran el uno para el otro. El Señor inclusive les dijo que los iba a usar en un ministerio. Iban a trabajar para él juntos. Entonces, dice que él se imaginó que pues si el Señor había dispuesto que ella era su esposa y que iban a trabajar juntos, pues ¿qué podría ir mal? Nada. Y no fue así, porque no es así. Entonces dice que los primeros 5 años de su matrimonio se enfrentaron a que cosas que no le agradaban el uno del otro. Hubo conflicto entre ellos en esos primeros 5 años. Dice que fue difícil para ellos poder superar eso. Pero ellos ni siquiera dice que consideraban el divorcio. Y no lo consideraban porque ellos sabían que Dios les había dicho que ellos eran el uno para el otro, que Dios les había confirmado que había un ministerio para ellos trabajar juntos. Entonces, ni siquiera pensaban en el divorcio. Entonces, pasaron esos 5 años y como ellos se refugiaron en lo que ellos conocían que era la palabra de Dios, y no únicamente en lo que sus sentimientos le decían o en lo que veían de la otra persona, lograron superar eso y no se tambalearon y superaron esos 5 años de dificultad y continuaron, trabajaron juntos y siguen, el matrimonio continúa. Dice de que trabajan, tienen un ministerio muy grande, la señora es una ministra fuerte y entonces, ¿qué hubiese pasado si ellos se hubiesen dejado llevar? No por lo que la palabra de Dios les decía, no por la revelación de Dios, sino por sus sentimientos. Hubieran terminado con ese matrimonio y después nos quejamos con Dios y después decimos, ¿por qué me pasa esto, Dios? Pero somos nosotros los que no buscamos el consejo de Dios y somos nosotros los que nos buscamos las consecuencias de lo que pasa y terminamos culpando a Dios. Y aquí el autor pareciera que se desviara un poquito del tema porque habla un poquito acerca del matrimonio. Y dice en 1 Corintios capítulo 7, en el verso 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, él nos da este versículo porque quiere darnos el consejo, el consejo de la palabra de Dios para aquellos que estamos casados. Hay que mantenernos firmes y si no, claro, que aquí no está tratando en situaciones como si hay un abuso, si hay abuso en el hogar, que el hombre maltrate a la mujer, no se está hablando de eso. Y también nos dice de que si alguien no se ha casado según la voluntad de Dios, o sea, está casado, pero no se casó buscando el consejo de Dios, no se casó buscando la voluntad de Dios, aún siendo creyente, dice que debe de arrepentirse. O sea, nos da este consejo para aquellos que si a lo mejor siendo ya creyentes nos casamos con una persona sin buscar el consejo de Dios, sin preguntarle a Dios si esa era la persona para nosotros. Entonces dice de que primero debemos de arrepentirnos, buscar la dirección de Dios, Él nos va a perdonar
y Él nos va a guiar, porque dice que dos equivocaciones no van a ser un acierto. En pocas palabras nos está diciendo, no porque no buscaste la dirección de Dios a la hora de casarte, ve y divórciate. No nos está diciendo eso. Dos equivocaciones no van a ser un acierto. Dice que le pidamos la dirección al Señor y Él nos la va a dar. Y efectivamente así es. Yo recuerdo que cuando yo era soltera, yo le pedía al Señor, específicamente yo le decía a Él de que yo quería un esposo que no tomara, no fumara, no tuviera vicios. Porque en mi hogar, con mis padres, gracias a Dios, no vi eso. Tuve una infancia muy buena. No había alcohol, no había drogas, no había nada de eso. No, mis padres nunca tomaron ni nada. Entonces yo decía, si yo no lo sufrí en mi casa, pues yo no quiero un esposo que me vaya a tener así sufriendo. Y eso le decía a Dios. Y exactamente así me dio mi esposo. Nunca tomado, fumado, hecho drogas. Eso así me lo dio. Entonces sí, cuando buscamos la dirección de Dios, Él nos la da. Aquellas que estén solteras y busquen un esposo, pidan las cualidades que quieren en Él. Porque el Señor escucha, el Señor responde. También nos habla de que la palabra de Dios, como decíamos, es una roca firme en la que debemos de fundamentar todo, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestros anhelos. Debemos de fundamentarlos en Él. Él nos va a confirmar, Él nos va a decir, Él nos va a dar revelaciones, Él nos va a dar instrucciones. Él, si nuestro sueño es tener nuestro propio negocio, Él nos da las instrucciones de cómo hacerlo. Nos revela. Yo he oído testimonios específicos de personas que el Señor les ha dado un trabajo que hacer. Y el Señor mismo se los bendice, se los prospera. En uno de los programas que grabo comentaba acerca de esto, de un joven que fue llevado a la cárcel, a prisión, y por muchos años pasó allí, y él sentía que había perdido muchos años de su vida, a pesar de que pues el Señor lo usó grandemente allí. Pero cuando salió de la cárcel, 17 años de estar en la cárcel, cuando salió de la cárcel, el Señor le dio una idea de un trabajo, y dice que en cuestión de un año la compañía ganó millones. O sea, los 17 años que a lo mejor él pudo haberse esforzado en tratar de hacer un trabajo, de lograr, el Señor se lo bendijo en un año. Entonces, el Señor es así. Busquemos siempre la firmeza en la palabra de Dios. Dice que el autor comenta de que muchas personas le dicen a él de que han estado en ciertos ministerios, en ciertas iglesias, y han estado por un tiempo, y dice él de que a él le da tristeza de darse cuenta que lo que mueve a esas personas de una iglesia a la otra no es la dirección de Dios, sino la ofensa. Como dijimos hace un momento atrás, estamos propensos a que ocurra la ofensa porque la iglesia está compuesta de seres humanos. Somos humanos buscando esa perfección. Entonces sí, pueda que ocurra la ofensa, pero el Señor quiere que nos mantengamos firmes, que no la ofensa vaya a ser que a lo mejor hasta dejemos de ir a la iglesia. Yo leyendo esto, meditaba y me daba cuenta que sí, tiene toda la razón.
yo en alguna ocasión nos movimos de iglesia, y ahora que leyendo este libro, estoy segura que nos movimos no por la dirección de Dios, nos movimos por la ofensa. Porque cuando uno tiene la dirección de Dios es distinto. Y le voy a decir cómo. Cuando nos movimos para esta iglesia, estábamos en donde lamentablemente se comenzó a ver que el pastor ya no le interesaba mucho la iglesia. Ya le interesaban más sus cosas personales, el trabajo secular que tenía. Él quería otro carro más bonito, él quería esto, él quería lo otro, y descuidaba la iglesia. En el tiempo de la pandemia nunca se preocupó por su iglesia, por sus miembros. Y tiempo atrás comenzamos a ver esas cosas, esas fallas que ocurrían, y yo comencé a pedirle al Señor, a orarle al Señor por una iglesia. Y yo le decía al Señor, estas eran específicamente mi oración. Cuando yo le pedía al Señor, le decía: dame una iglesia en donde el pastor o pastora te ame a ti, te ame. Porque si te ama, entonces va a motivarnos a todos a que te sirvamos, a que trabajemos. La palabra va a ser fresca, va a haber una diferencia. Entonces esa era mi oración, y pasó un tiempo y estábamos allí viendo las cosas que pasaban, y un día platicando, inclusive con el pastor, me dijo: la gente dice que yo no tengo amor por, valga la redundancia, por la gente. Y me dijo él mismo, y tienen razón. Esas fueron sus palabras a mí. Entonces, como si el pastor no tiene amor por la iglesia, obviamente no tiene temor de Dios, porque él está sirviendo. Entonces era tiempo de irnos, y yo le estaba pidiendo a Dios eso, así como le dije en la oración. Y yo habíamos conocido a Pastor Cristian. Habían pasado, yo creo, quizás como unos 4 años atrás, que habíamos ido a su iglesia allá en Los Ángeles. Yo no lo conocía, con unos hermanos fuimos a tener una conversación con él, y nada más. Eso fue todo, esa conversación ahí ese día, y eso fue todo. Pasaron quizá como 4 años, y mi oración era así al Señor, pidiéndole: Señor, y como el Señor es tan bueno, porque sabe que lo que se avecina nos prepara. Ya le voy a decir por qué digo eso. Entonces, un día, así de la nada, no sé cuánto tiempo había pasado llorando, para serles honesta, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo había pasado en esa oración, pidiéndole a Dios. Y un día, así de la nada, Pastor Cristian me escribió, nada más para saludar y preguntándome por mi esposo, un saludo para mi esposo, para mí, nada más. Y me dijo que la iglesia iba a estar de aniversario, que aquí estaban las puertas abiertas si queríamos venir a visitarle. Y le dije yo que sí, y venimos a visitar. Y pues después de eso nos quedamos, ¿verdad? Nos volvimos a ir hasta que el Señor ya dijo sí, y ya, entonces ya venimos a esta iglesia. Pero entonces me di cuenta, o sea, ¿cómo es posible que si ni siquiera nunca había tenido comunicación con él, no lo conocía bien? El Señor me respondió y me mandó para acá. Enseguida de que llegamos aquí, como a los 2 meses, cuando mucho, fue que tuvimos COVID y el accidente que tuvo mi esposo, y comenzó nuestra gran prueba, de la que pasamos por que casi 3 años, ¿no? Si hubiéramos estado, se imagina, allá en aquella iglesia donde el pastor mismo me dijo que no tenía amor por la gente, qué atención le iba a dar a uno, qué ayuda cuando pasamos esas depresiones, frustraciones, miedo, casi la muerte. O sea, ¿se imaginan?
pero el Señor sabía lo que íbamos a necesitar, lo que se nos iba a avecinar, y sabía cuándo sacarnos, cuándo movernos. Así que cuando se pide la dirección de Dios, Él nos la da. Y le digo, yo leyendo todo esto me di cuenta que efectivamente en alguna ocasión nos movimos no por la dirección de Dios. Nos movimos porque nos ofendieron y nos dolió y por eso nos fuimos. Entonces, el Señor con esta palabra quiere que nosotros entendamos eso, que nos mantengamos firmes hasta que Él nos diga cuándo. Si es que nos dice, la hermana la semana pasada decía que si el Señor no nos responde y se queda callado es porque no quiere que nos movamos, porque Él quiere que ahí continuemos. Y volviendo al tema, donde Jesús le pregunta a sus discípulos quién creen que ellos que es Él, vamos a ver algo. Vamos a ver lo que Pedro contesta. Pedro le dijo en el versículo 16 siempre de Mateo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso 18 dice: y yo también te digo, le dice Jesucristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Simón, el nombre Simón quiere decir oír, y el nombre Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa piedra. Y la palabra roca utilizada en ese versículo que acabamos de leer, donde le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra roca utilizada en este versículo se deriva de la palabra griega Petra, que significa roca grande. O sea, que le estaba diciendo a Pedro que ahora él iba a estar edificado en esa roca. No que él iba a ser el principal en la iglesia, no es a eso a lo que se refiere, sino que él iba a estar fundado en esa roca. ¿Por qué? Porque fue él el que tuvo la revelación de la palabra. ¿Quién fue el que contestó en unos versículos anteriores? Fue él al quien el Espíritu Santo le dio la revelación. Entonces le está diciendo el Señor: por cuanto tú tuviste la revelación, no fue tu conocimiento propio, fue el Señor, el mismo Dios, el que te la reveló. Entonces tú estás ahora fundado en esa roca, que es la palabra de Dios, que es como nosotros debemos de estar. Entonces vemos cómo Pedro ahora estaría lleno de esa sustancia que serviría de fundamento a la casa. Debemos siempre de buscar esa confirmación de Dios y estar firmes en esa palabra, porque el Señor nos la va a dar esa respuesta, así como me la dio a mí, diciéndome en el tiempo correcto que nos viniéramos. No les terminé de decir la historia, pero eventualmente la iglesia se terminó. Se descubrió cosas que estaban pasando en esa iglesia y se terminó completamente. Entonces, a tiempo el Señor nos sacó de allí, porque hay algunos hermanos que hasta la fecha no han vuelto a la iglesia por el daño que se les hizo allí. Pero ¿qué pasó con ellos? Lo que había pasado con nosotros en las iglesias anteriores, que no estaban fundamentados en la roca firme. Porque cuando uno está fundamentado en la roca firme, no pone los ojos en el pastor, sino en el Padre, y pide la dirección de Él, y Él los hubiera movido y llevado a donde sí pudiesen haber seguido creciendo. Pero no se dejaron llevar por Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, y eso es lo que Pedro tenía. Pedro había tenido la revelación, ahora él estaba hecho de esa sustancia. Veamos
lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Hermanos, cómo Dios le ayuda a uno. En la mañana estaba con tos, con un dolor de garganta, de oídos. Yo dije, no voy a poder hablar en la noche. No voy a poder. Casi dije, voy a tratar de no hablar todo el día. Lo bueno que mi esposo no estuvo todo el día. Dije, no voy a hablar para guardar mi voz. Y vean, aquí estoy como si nada. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos llama a nosotros piedras vivas. Piedras vivas somos nosotros, edificados en esa roca que es Dios, en esa roca que es Cristo, en esa roca que es la palabra de Dios revelada. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús andaba con sus discípulos, ya todos sabemos que había mucho conflicto. Querían aprenderlo, querían meterlo preso, querían matarlo. Y siempre, la mayoría de veces cuando él predicaba, habían conflictos, porque esos líderes religiosos andaban tras de él. Y hubo una oportunidad en la que la misma gente quiso hacerlo rey. Y eso está en Juan capítulo 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Entonces, vemos en ese versículo que esta era la oportunidad de Cristo para hacerse rey. La oportunidad que los discípulos creían que había llegado para el Señor. La oportunidad que a lo mejor los mismos discípulos decían, por fin va a ser rey y vamos a andar con él, ya no nos van a perseguir porque él va a ser el rey. Pero el Señor dice que no lo aceptó. Dice este versículo que se volvió a retirar al monte él solo. Dice que sí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, ¿por qué hizo esto Jesús? Si esta era la oportunidad, se preguntaban sus discípulos, ¿por qué Jesús hizo esto? Si nos ponemos a pensar lo que los discípulos habrían pensado en ese momento, hemos arriesgado todo por andar con Jesús. Hemos dejado todo por andar con Él, nuestras familias, nuestros trabajos, porque Él nos lo dijo, que dejáramos todo y nos viniéramos a buscarle. Y esta oportunidad la deja pasar Jesús. ¿Por qué? Nosotros perdemos mucho con Él no tomar esta oportunidad. ¿Por qué Jesús nos dice estas cosas tan duras como generación perversa e incrédula? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué Jesús nos dice esto? Si nosotros somos los que andamos con Él, si nosotros somos los que hemos dejado a nuestra familia, a nuestro trabajo, hemos andado aguantando que casi nos matan. ¿Y por qué nos dice generación perversa e incrédula? A nosotros que somos sus discípulos, esa ofensa que ellos estaban sintiendo iba creciendo esa ofensa en esos discípulos al oír esas palabras del Señor. Y luego les dice algo que dice que pareciese una herejía. Si no fuera poco lo que les estaba diciendo de generación incrédula y perversa, luego les dice esto. En Juan capítulo 6, verso 53, le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Algunos dijeron, esto es demasiado. ¿Cómo nos dice esto? ¿Cómo nos habla esas palabras que nos habla de su carne? Entonces muchos de sus discípulos dijeron, en Juan capítulo 6, verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Note que dice ahí que muchos de sus discípulos dijeron eso. Y la respuesta de Jesús sigue en el versículo siguiente y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Estos eran sus discípulos, pero muchos de ellos estaban viviendo sobre un fundamento defectuoso. No estaban viviendo sobre la roca firme. Estaban dejando que aquello que se murmuraba, aquello que estaban oyendo, les ofendiera y los tambaleara. Eso es lo que estaba ocurriendo, los estaba confundiendo esas palabras. Y dice en el verso 66 que muchos, desde entonces dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. No fueron pocos, fueron muchos los que dejaron que la ofensa creciera, que eso se llenara en su corazón. Recuerdan que la otra vez nos hablaba acerca de la ofensa, que decía que uno deja que se haga como una barrera en nuestro corazón y no dejamos que la palabra de Dios penetre y pueda sanar y pueda hacer obra en nosotros. Eso es lo que sus discípulos estaban haciendo. Dejaron que la ofensa, lo que oían, los ofendiera y se fueran. Perdieron su salvación. Imagínense que esos hermanos que les acabo de mencionar, que hasta la fecha no han vuelto a la iglesia, Dios no lo permita, algo ocurre, un accidente, fallece uno de ellos, no va con Cristo, porque dejaron que la ofensa les ganara. Y yo sé que a lo mejor hay razón, nos duele, pero el Señor quiere que superemos eso. Él no quiere que guardemos nada en nuestro corazón, quiere que avancemos. Y habla que seguramente esos discípulos que se fueron, que se huyeron, que ya no quisieron seguir con Cristo, a lo mejor eran los mismos que en Cesarea de Filipo se habían apresurado a decir, oh, dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. O sea, fueron aquellos que no tenían palabra revelada en ellos. Entonces dice que la ofensa creció. Hicieron lo que muchos hacen o hacemos, se fueron. Pero ahora vamos a ver la respuesta de uno, Pedro. Vamos a ver siempre, continuando con Juan, en el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba luchando de igual manera que los otros discípulos con la ofensa de lo que estaba oyendo. La diferencia era entre Pedro y esos discípulos recuerdan que el Señor le dijo que ahora él se llamaría Pedro, que significa roca, porque estaría fundado en esa palabra de Dios. Entonces, esa revelación que él recibió por el Espíritu Santo hizo que él comprendiera que el que estaba enfrente no era Elías, no era Jeremías, ni era Juan el Bautista, sino el Hijo del Dios viviente. Entonces, que el Señor quiere que entendamos en esta hora que es la palabra revelada la que nosotros necesitamos en nuestra vida, no versículos memorizados. Es la palabra revelada la que va a hacer que nos sostengamos en esos momentos de dificultad. Y
nos pone también un ejemplo de una casa hermosa de 2 niveles, dice. Casi es un ejemplo muy similar al anterior que les había leído. Una casa hermosa, bien decorada, pero fundada en arena. Dice que así somos a veces algunos de los cristianos, que nos vemos bien, pero no estamos fundados en la roca. Pero que al lado hay otra casa, sencilla, no muy hermosa, pero con sus bases bien fundadas en la roca. Entonces nosotros, ojalá y seamos esos, fundados en las bases de la palabra de Dios, la palabra revelada en nosotros. Que el Señor nos ilumine con su palabra, nos ayude, porque esa palabra es la que en el momento de la dificultad nos va a sostener, porque es a Él al que le vamos a creer y a su palabra. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor, que ahora nos has traído, haciéndonos entender que solamente en ti hay vida, que solamente en ti, Señor. ¿A dónde iremos, Padre? No hay otro lugar a donde ir, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para estar fundados en esa roca. Padre, que no nos tambaleemos, Señor. Que cuando llegue la ofensa, Padre, sepamos en quién estamos fundados, quién es el que nos sostiene. Que cuando llegue la prueba, Señor, creamos en tu palabra que tú eres nuestro defensor. Cuando llegue la necesidad económica, Señor, recordemos que tú no has dejado justo desamparado, ni hijo tuyo que mendigue pan, Señor. Que recordemos esa palabra, Señor, y que agarremos nosotros, que la vivamos, Señor. Que recordemos que en ti hay sanidad, Señor. Que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Que por tus llagas, Señor, hemos sido liberados de esas ansiedades, Señor, de depresiones, de frustraciones, de maldiciones, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a traer esa palabra en el momento que la necesitamos, en el momento de la angustia, Señor. Y aprovechamos en este momento, Padre, para pedirte por hermana Rebeca, Señor, que ahí donde esté, Padre, sea tu palabra revelada, trayéndole la paz a ella, Señor, creyendo que ella está bajo tu control, Señor. Que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Que ella está cuidada y respaldada por ti, Señor. Que tú eres el que trae la medicina, la sanidad, la paz, Señor. Ayúdala a tener paz, Señor. Ponle los médicos adecuados, Señor mío, que se interesen en lo que tiene, Padre. De igual manera te pedimos por hermana Betty, Señor, que ahí donde está, Señor mío, la ayudes en esta recuperación, Padre. Señor, dale todo lo que necesita, Padre, la medicina, a terapia, Señor, lo que necesite, Padre Celestial. Ayúdala, Señor. Ayúdalo con esos dolores que siente, Señor mío. Llévatelos, Jehová, porque tu palabra así lo dice, Señor, que por tus llagas hemos sido ya sanados, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos día con día, Padre, a parecernos más a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bonita palabra que trajo la hermana, ¿verdad? Y yo sinceramente, hoy que estaba hablando la hermana, cuando uno pide la dirección de Dios, ¿verdad? Sabemos lo que nosotros pasamos con mi esposa,